El método científico. Las etapas de la investigación constan de descubrimiento del problema, el cual lo realizamos por medio de lectura previa, rápida e inicial dentro del tema de interés, pasando a lo que sería la enunciación de la respuesta probable, es decir, limitar el problema, generar una hipótesis y desarrollar una metodología para el desarrollo de la investigación. La tercera etapa serían las observaciones y toma de decisiones, en donde aquí vamos a investigar y vamos a analizar lo que sería esta delimitación que previamente hemos realizado y que va a ir en función a la hipótesis que se ha planteado previamente. Aquí se tomarán decisiones sobre los estudios que se realizarán o los estudios que se desarrollarán, los instrumentos a su vez que se van a aplicar para el estudio y el análisis de este planteamiento del problema, y posteriormente pasaríamos a lo que sería la recogida de datos a partir de la elaboración de un primer esquema de trabajo, es decir, análisis de datos. Vamos a hacer una primera etapa en donde se va a recolectar una serie de informaciones y de datos con base a la delimitación del problema y la hipótesis previamente realizada. Y por último llegaríamos a lo que sería la presentación de resultados por medio de la redacción de trabajo a través de un informe, en donde sería la conclusión de la investigación a partir de las etapas anteriores realizadas o aplicadas, y esto nos ayudará a poder generar una estadística en algún momento si es que se dé. Las características del método científico constan principalmente, vamos a hablar que el método científico es fáctico porque siempre se apoya en datos comprobables por otros, es decir, otras personas, otros especialistas, y en todo momento. También trasciende en los hechos, ya que produce nuevos hechos y explica los que ya previamente están a través de esta investigación o a través de este análisis. Añade nuevos conocimientos al centrarse en aspectos que han sido ya previamente estudiados, ya sea de manera profunda o de manera parcial. Pretende que siempre surjan nuevas cosas o nuevo conocimiento, o que este conocimiento que ya se ha adquirido se ha percibido desde una óptica diferente. Versa sobre objetos reconocibles y definidos. Nos habla o hace hincapié a que se debe de tener una visión general sobre un algo y sobre algo que ya esté nombrado o haya sido reconocido por alguien más o definido por alguien más. Es claro y preciso. Esto nos habla de que no es el método científico, no es algo en lo cual no profundice o únicamente lo vea por encima el conocimiento de la información que previamente se ha estudiado. Es fácilmente comunicable y entendible. Aquí nos habla principalmente que la información que se proporciona o la información que se genera debe de ser entendible para la gran mayoría de las personas, independientemente conozcan a fondo o no sobre lo que se está investigando. Es generalista, es decir, habla o engloba una diversidad de hechos. Es legal en cuanto a que crea leyes de funcionamiento, clasifica los hechos y analiza su correlación y frecuencia. Es metódico, es verificable a través del tiempo de una diversidad de técnicas que se pueden aplicar para justamente verificar la información que previamente se ha estudiado. Es explicativo porque cumple una función pedagógica y didáctica en la función del saber y en la función de transmitir esa información. Es predictivo y tiene una utilidad para anticipar sucesos o tendencias, y es de utilidad
para todos los demás en cuanto a las personas que se puedan involucrar en el desarrollo de una investigación o en la aplicación del método. Las partes del método científico constan de 4, que sería procedimiento, elección del método, la aplicación personal del método y la aplicación del razonamiento lógico y el escepticismo metódico. La primera parte, que es la de procedimiento, abarca el planteamiento del objetivo, la idea aproximada a la investigación o a lo que se pretende investigar y tiene una serie de etapas fijas. La elección del método nos habla del estudio esencialmente del proceso. ¿Cuál es el proceso que vamos a utilizar para el desarrollo de la información? Y va a depender mucho de la metodología que se emplee para el estudio de dicho tema. La aplicación personal del método es un factor esencial porque aquí podemos utilizar una diversidad de procedimientos de investigación e incluso crear nuestras propias formas y recolección de datos o el tratamiento de estos datos para la aplicación o el estudio de nuestro fenómeno o del objeto de estudio. Y la aplicación del razonamiento lógico y el escepticismo metódico, estos nos ayudan para cualquier área del saber y pueden hacerse desde cualquier ámbito, y básicamente se enfoca en el escrutinio riguroso y continuo de los datos que previamente se han identificado o se han obtenido con la aplicación o con la elección del método que hemos decidido utilizar. Los métodos que existen son histórico-sociológico, lingüístico, psicológico, estadístico, temático, formalista, estilista, dogmático y revisionistas. El primero nos permite el estudio de una obra o de un tema literario que está enfocado en el pasado y nos ayuda principalmente como un método narrativo a partir de lo que sería la historia y la repercusión sociológica que este tema pudiera tener en la actualidad. El método lingüístico se centra en los aspectos de la lengua y cómo se ha transformado esta a lo largo del tiempo. El método psicológico analiza la información del tema elegido a partir de la búsqueda de un caso, la aplicación de un caso sobre alguna situación o alguna sintomatología patológica del objeto de la investigación y sobre el personaje o el sujeto que la padece. El método estadístico puede aplicarse principalmente en un estudio demográfico de un país o de una comunidad y pues básicamente es el que nos ayuda a generar una estadística, una numeración sobre un algo o sobre un alguien que se estudia. El método comparativo nos sirve para cotejar una diversidad de elementos o de variables que se pueden estar estudiando al mismo tiempo. El método temático se utiliza dentro de temas o líneas que nos puedan servir para analizar una serie de obras principalmente, ¿no? El método formalista nos ayuda al análisis de contenido y se centra en la estructura de este análisis o de este tema que vamos a analizar, ¿sí? Y todo su contenido como tal. El método estilístico está centrado en los recursos económicos sobre el tema o estéticos sobre un tema que vamos a investigar o a analizar principalmente. El método dogmático valora un texto o una obra en función de los aportes que esté realizando a la comunidad o al lugar donde se está intentando aplicar.
Y el método revisionista es el que nos va a ayudar a refutar afirmaciones que anteriormente estaban como verdades absolutas o del pasado y que requieren una actualización o una modernización de esta información. Y llegamos a lo que sería la formulación de hipótesis. Este es el eje sobre la cual gira toda nuestra investigación y es uno de los pasos más importantes del método científico, puesto que nos va a dar una claridad a nuestro objetivo de investigación, nos va a dar una posible respuesta a nuestro tema de investigación, nos va a identificar variables independientes y variables dependientes, y nos va a restringir el campo de investigación, es decir, es la que nos va a marcar la línea a seguir conforme o con respecto al tema que nosotros queremos investigar o con respecto a nuestro planteamiento del problema. Existen varios tipos de hipótesis, que sería la particular y la general. En la particular se obtienen datos y estos datos interpretan hechos. Estas podemos utilizarla cuando nosotros principalmente requerimos estadística o requerimos datos muy concretos para interpretar o para representar algún hecho. Y la hipótesis general se obtiene en teorías y permite cierto nivel de predicción, ¿no? La hipótesis general es la que nos va a ayudar a que a partir de la información que nosotros tengamos podamos predecir sobre nuestro tema, sobre nuestra variable y el comportamiento de esta. Hay también una variedad de hipótesis en donde podemos considerarlas como una hipótesis de ocurrencia, una hipótesis empírica, plausibles y convalidadas. Dentro de lo que son las primeras hipótesis, estas van a carecer de fundamento, puesto que no existen los elementos suficientes para fundamentar toda la información previamente trabajada. La hipótesis empírica son las que van a carecer de fundamento teórico, pero que pueden comprobarse por medio de la experiencia. Es decir, no tenemos el fundamento teórico, pero sí tenemos resultados con respecto a las variables y su comportamiento dentro de lo que sería la investigación, es decir, estas experimentaciones. Las plausibles son las que tienen un fundamento teórico, pero no están comprobadas por la experiencia, es decir, los resultados están únicamente sobre teorías, no se ha experimentado para comprobar esa información. Y las hipótesis convalidadas son las que tienen un fundamento teórico y a su vez también pueden ser demostradas por medio de la práctica o de la experimentación. Las 4 son viables para los diferentes tipos de investigaciones. Sin embargo, es importante tener muy en cuenta el tipo de investigación, nuestro planteamiento del problema, nuestras variables, para poder decidir cuáles serían las que nosotros pudiéramos elegir, o a las que realmente pudieran ser aplicables a partir de los datos o de la información que poseemos. Por mi parte sería todo. Agradezco su atención.